Marta. Pasé una niñez muy feliz, tan feliz, creo, que como ninguna niña, de lo más feliz que puede haber. Me sentía yo libre, no sentía yo ningún amarre. Yo podía hacer todo lo que quería, podía desbaratar y quebrar sin que me pegaran. Mi papá me dejaba hacer de todo y a mis hermanos no. Cuando lloraba, mi papá me acariciaba y me daba dinero. Cuando me encerraba para que no saliera, me escapaba por la azotea. Era grosera y respondona con todos porque veía que mi papá me tomaba a mí una atención que no tenía con mis hermanos. Era la consentida. A mis madrastras y a las sirvientas que teníamos en la casa las maltratábamos. Éramos muy léperos con ellas y no duraban nada. Solo Enoé y la chata fueron las que más duraron con nosotros, pero las hacía beberse sus lágrimas. Y Elena, mi primera madrastra, lloró también. Mis amigos, mis amiguitas, me veían como jefe. Luego nos poníamos a jugar al béisbol y yo era la que decidía quiénes se iban conmigo, quiénes se iban con el otro. Eso me elevaba porque para jugar me pedían consentimiento a mí. Veían que yo en la casa era muy consentida y mi papá siempre nos traía lo mejor que nos podía dar. Yo le repartía fruta a los muchachos y por eso mismo siempre me andaban buscando y me andaban ahí rogando para que saliera a jugar. Nunca me faltó una amistad y entre ese ambiente pues yo me sentía muy grande. No me gustaba la escuela. Fue a la escuela por mi papá, pero no porque me gustara. No aguantaba estar encerrada en un cuarto y no hacía el propósito de aprender nada, escribir, leer o hacer cuentas. Fue muy burra. Repetí el primer año 3 veces y el segundo lo hice 2 veces. Terminé el quinto año cuando tenía 14 años. Iba a entrar a sexto, pero ya no lo cursé. Me fui. Nunca anhelé ser algo, alguien en la vida, como enfermera o modista. Nunca dije, voy a hacer esto o lo otro. Mi héroe favorito era Tarzán, y yo quería ser su compañera. Era muy machorra, una marimacha. Me juntaba con puros hombres y jugaba al burro, a las canicas, al trompo, a los huesitos, según la temporada. Para mí solo estos eran juguetes y yo le quebraba Consuelo los suyos, muebles y trastes de muñecas que le gustaban guardar, muy cuidadosa, en una caja debajo de la cama. No me gustaba jugar con mujeres, pero me encantaban las muñecas, vestirlas, cargarlas. Mi papá a las mujeres los trataba a cuerpo de rey. A los hombres casi no les hacía caso. Procuró comprarnos ropa, pero no nos faltara de comer, darnos escuela y nunca dejó que mis hermanos nos maltrataran. Nos llegaron a pegar, pero en cuanto venía mi papá les pegaba a ellos. Entonces los agarraba y sin compasión les pegaba. Consuelo fue más quieta, más reservada y casi no tenía amigas. Siempre llevó una vida muy apacible. No podía salir libremente por mi papá, que siempre estaba al pendiente. Nos peleábamos mucho. Cuando mi papá me mandaba a traer el pan y yo traía pan surtido, ella agarraba el que a mí me gustaba. Traía a mi papá fruta y yo le quitaba la que a ella le gustaba. Me escondía mis botecitos con mis cosas y si yo sabía que le gustaba algo, iba y se lo rompía. Siempre fui muy mala con ella. Siempre le busqué la vida. Cuando estaba con sus amigas yo le decía a mi papá que se había ido a la calle y le pegaba. Y ella también me acusaba porque no quería que anduviera de machorra. Su niñez fue triste porque no le gustaba salir a correr, a divertirse. Siempre callada y por eso se le recargaba más. Llegaba Roberto y le jalaba las trenzas, y llegaba Manuel y le decía sírveme aquí, tráeme esto. Ella tenía que obedecer, por si no lo hacía le pegaba, y como estaba aquí metida, estaba más a la mano para hacer las cosas. Es raro, pero he tenido más confianza en mi media hermana Antonia y en mi cuñada Paula que en Consuelo, porque Consuelo siempre se cree superior y luego juzga mal. No sabe meterse en buena forma en la vida de uno, y yo siempre he pensado que es agarrada y egoísta. De chica mi preferido era Roberto, porque siempre me daba cosas y me llevaba con él, pero siempre ha sido muy delicado y muy mandón, y me decía muchas mentiras. Manuel siempre estuvo con su mundo aparte. Yo creo que porque él era más grande siempre fue muy retirado y muy reservado. Se me figura hipócrita, porque yo sé muy bien que no siente lo que dice, y es muy embustero. Sobre todo, siempre anda con la mentira en la boca. Pero ninguno de mis hermanos me pegó de chica. Empezaron cuando ya tuve edad de tener novios. Manuel casi toda su infancia se la pasó en la escuela, como Consuelo, muy persinaditos, muy seriecitos, más quietos, más callados. Vamos por parejas en carácter. Yo era como Roberto, canijo Roberto. No quería ir a la escuela. Le encantaba andar de vago como a mí, y se salía de la clase por las ventanas. Dejábamos encargados los útiles en los baños del consulado, y nos íbamos a Chapultepec.
Allí nos subíamos por donde está el castillo y nos metían unas corretizas los soldados de guardias presidenciales, porque es un delito subir por allí. Si Roberto traía dinero, alquilaba una canoa y nos íbamos a remar al lago. Siempre me compraba algo: chicles, dulces, paletas, chicharrones, algodón, lo que se me antojaba, para que yo no sintiera hambre. Siempre procurábamos regresar a la hora de que salíamos de la escuela, para que creyeran que habíamos ido. Tomábamos el camión, íbamos a recoger los útiles y nos íbamos a la casa. Roberto me enseñó a viajar de mosca en los camiones y en los trenes, y así andábamos por toda la ciudad. Cuando no tenía centavos en la bolsa, agarraba a los estudiantes, a los muchachos que se saltaban la barda y los amenazaba y les sacaba un lapicero, un peso, un tostón, lo que traían. Luego, cuando se metió de conscripto, les metía diciéndoles que si no les daba algo los llevaba al cuartel. Ya después él traía bolsas de mano de mujer. Entonces teníamos más dinero y él me daba que un hilé, que una polvera, carteritas. Tenía una colección de todas estas cosas. Yo fui muy feliz de chica. Una vez Roberto y su palomilla cargaron conmigo a Chapultepec. Era una bola de puros muchachos y yo sola de mujer entre todos los hombres. Fuimos a un restaurante, uno que está en el lago, y dijeron que íbamos a pedir comida corrida. Nos sentamos y pedimos unas tortas grandes de chorizo con huevo y su limonada cada quien. Y empiezo a ver que se fueron saliendo poco a poco. Unos dizque a comprar cigarros, otros al baño. Quedaron como 3 muchachos, mi hermano y yo. Y uno de ellos le dijo a mi hermano: «Ándale, negro, tú pélate con tu hermana». Nos paramos en una forma natural y nos fuimos sin pagar. Cuando dijeron comida corrida no entendí, ¿verdad? No sabía en primera que era comida corrida. Y ellos le decían comida corrida a sentarse a comer y echar a correr sin pagar. En cuanto salimos del restaurancito, nos fuimos a la feria y nos subimos a un juego llamado el pulpo. Nos dimos 3 vueltas seguidas porque vimos desde allí cómo los meseros nos andaban buscando. Hasta que vimos que no andaban cerca nos bajamos, tomamos nuestro camión y nos venimos. Cuando Roberto iba al mercado de la Lagunilla a traer lo que mi papá nos mandaba, fruta, queso, mantequilla, lo que necesitábamos acá, Roberto me llevaba con él. Mi papá le daba dinero a mi hermano para el camión y nosotros, por estar de comelones, nos lo gastábamos, y para poder llegar nos íbamos de moscas en el camión. Cuando echábamos moscas nos seguía mucho un perro que le decíamos el rata, y se enseñó a jalarse el pedazo de carne, una naranja, según. Roberto nos cuidaba a mí y al perro, pero luego alguien lo envenenó. Tenía yo como 8 años cuando mi papá puso negocio de pájaros. Un día trajo una jaula grande que tenía techo de madera y láminas de cartón. Había comprado ensontres y estaban chiquitos. Todavía no chiflaban. Manuel y Roberto chiflaban y los ensontres desaprendían. Pero esa vez le avisaron a Elena que se le habían volado los pájaros. Habían perforado el carrizo y por allí se fueron saliendo 1,2 y media. Ella estaba muy apurada pensando que mi papá se iba a enojar. Cuando llegó mi papá, que empieza a contarlos y preguntó: «¿Dónde están?». Y dice Elena muy apurada: «Pues, unos se mueren». A mi papá le ganó la risa, porque cuando llegó ya la portera, que era la chismosa de la vecindad, le había dicho que se habían volado. Esa vez no se enojó. De mis 3 madrastras, yo creo que Elena fue la mejor. Fue mi primer madrastra y la primer mujer que yo conocí. Extraña, ¿verdad? Muy buena gente conmigo. Me cargaba, me peinaba, me aseaba, como si hubiera sido una madre. Pero nunca le llegué a decir mamá, como consuelo. Y más me gustaba Elena porque todas mis travesuras me las tapaba ella y nunca recibí un golpe de ella. Aunque fui muy majadera con ella, nunca me acusó con mi papá. Mi tía dice que Elena ha de haber tenido como 17 años cuando mi padre se casó con ella. Recuerdo que brincaba la riata con nosotros antes de que viniera a vivir con mi papá. Ella tuvo antes un marido que le pegaba tanto que por eso estaba enferma del pulmón. Ya estaba enferma cuando fue a vivir al lado de nosotros. Por eso trajo una sirvienta a mi papá para que le ayudara, porque nunca le ha gustado a mi papá que la mujer se mate tanto. Consuelo sí quiso mucho a Elena y siempre sacaba la cara por ella. Yo fui muy lépera y le decía de cosas a Elena y Consuelo me pegaba. Y Elena, en lugar de que se me volteara, le decía a Consuelo: «Déjala, flaca, al fin está chica, ella no sabe lo que dice». Antes, que no estaba el techo del patiecito, había unas tablas porque cuando llovía había mucha agua. En medio había una viga, y de allí colgó Elena una cuerda poniendo una tablita abajo para que nos sirviera de columpio. Una vez me estaba yo meciendo y Consuelo a fuerzas me quería bajar, y empecé a chillar y a pelear, y luego Elena, que estaba sentada cerca, dijo: «Ven, gorda, ven para acá».
porque así me decían, nunca por mi nombre. Yo le di de patadas y le decía, déjame, no quiero que me toques. Consuelo me quiso pegar, pero Elena me defendió. Fue muy buena gente conmigo, muy paciente, pero como yo estaba tan chica casi no me acuerdo. Tenía 10 años cuando murió Elena. Mi papá dijo que Roberto y Manuel tenían la culpa, que ellos la habían matado a corajes. Pero a ella le sacaron las costillas y le abrieron un pecho para sacarle un tumor. Era muy gorda y desde esta operación comenzó a adelgazar hasta que se murió. Dicen que murió de tuberculosis, pero yo no lo creo, porque mi papá siempre ha sido muy delicado para eso de las enfermedades contagiosas. Yo creo más bien que fue del tumor, o algo así. Elena se veía muy bonita cuando la velaron. No sé si mi papá o la mamá de Elena le mandaron hacer un vestido blanco con un manto azul y la vistieron de la Purísima Concepción. Esa noche que se veló ella, mi papá se disgustó porque había un baile. Afuera, a todo dar el baile y nosotros acá con el velorio. Ni siquiera pusieron la música más suave. Me di cuenta de que mi madrastra Lupita, mucho antes de que Elena muriera. Mi media hermana Antonia vino a vivir con nosotros, y a escondidas me llevó a la calle de Rosario a ver a su mamá y a sus hermanas. Me recibió Lupita muy bien y no me puso cara, que yo me acuerde. La que sí se enceló fue María Elena, mi otra media hermana. No le pareció desde un principio que fuéramos allá, pero Lupita siempre fue muy amable conmigo, y cada vez que iba me daba mis centavos, 20, 10, o me daba una cazuelita, una ollita, cualquier cosa. Mi papá llevaba a Antonia a ver a su mamá cada miércoles. No sabía mi papá que nosotros, Antonia y yo, íbamos durante la semana. Un día quería que me llevara con ellos y me puse a chillar, y mi papá, como no quería que chillara, me llevó. Como él no supo que yo había conocido a Lupita antes, no me dijo absolutamente nada. Nomás lo que me dijo antes de entrar fue, saluda a la señora y pórtate bien. Pero no me dijo, esa es mi señora. Nada en absoluto. Antes de que Antonia viniera a vivir al lado de nosotros, dormíamos en la misma cama con mi papá, Consuelo y yo. La otra cama se la habían llevado al cuarto de Elena, y cuando ella murió se la dieron a Santitos, la mamá de Elena. Cuando vino Antonia, ella tomó el lugar de mi papá en la cama, y fue mi papá y se dormía en el suelo. Después, cuando se le puso lo loco y se fue con unos amigos, fue mi papá y la encerró en casa de Elena, y él volvió a dormir con nosotros. Cuando compró otra cama fue para Antonia. Mi papá durmió con nosotras hasta que estuvimos bastante grandes. Porque veían que mi papá con Antonia tenía bastantes atenciones en la vecindad, se llegó a murmurar. Tanto que decían que no nomás era hija, sino que era su querida, su amante. Bueno, que mi papá y Tonia tenían que ver. Todos veían que mi papá le daba todo, le compraba cosas de lo mejor. A nosotros nos acostaban temprano y cuando ya estábamos durmiendo, mi papá y Antonia se salían al cine, al teatro, se iban a cenar. Mi amiga Angélica, que vivía frente a nosotros en el mismo patio, me contó lo que andaban diciendo los vecinos. Pero yo seguía en la misma, me lo decían y me lo callaba. Nada más estaba como espectador, no más viendo, porque a mi papá yo nunca le decía. Fíjate que me dijeron esto. Yo no tenía esa confianza con mi papá. Tenía miedo que mi papá se fuera a enojar y que me fuera a pegar. Frente a él siempre he temblado y me he cuidado de lo que digo. Roberto, como consuelo, se encelaron bastante de Antonia. Les dio bastante coraje que mi papá ellos no los tomaba en cuenta. En la casa, así se estuvieran muriendo de berrinche ellos, se hacía lo que Antonia decía. Roberto y Antonia se llevaban como perros y gatos. Yo me ponía del lado de Antonia, y de otro lado Consuelo y Roberto. Cuando llegaba mi papá de trabajar, le daba la razón a Antonia. Un día de Reyes se pelearon porque a Antonia le trajeron más bonitos regalos. Las dos habían pedido muñecas y a Antonia le trajeron una güera, una rubia muy bonita, y a Consuelo una morena que tenía cara de espantamuertos. A Antonia le trajeron un reloj, creo, muy bonito, y el de Consuelo, pues más corriente, más feo el reloj. A Consuelo le dio tanto coraje que lloró y nunca le gustó ese reloj, ni la muñeca, y por esas cosas siempre andaban peleando. Ya después cambiaron y se empezaron a llevar mejor. Sentí la falta de mi madre ya estando en la escuela. Antes no había notado nada de eso. En Parvulitos, me acuerdo muy bien, a la hora de entregar los regalos del Día de las Madres, yo me quedé con mi regalo en las manos. Yo no tenía a quién dárselo. El Día de las Madres era el día más triste del año para mí. Ya de más grande fue cuando empecé a extrañar más la presencia de mi madre. Lo que sé de mi mamá es lo que me han dicho personas que la conocieron. A mí me tenían engañada. Me habían dicho que se había muerto de congestión cerebral.
Entiendo que cuando uno cena mucho y se acuesta le da congestión. Pero Piedad, la segunda esposa de mi tío Alfredo, me fue diciendo hace poco que mi mamá estaba embarazada y no murió de congestión, sino que estaba mala del hígado, los riñones y el corazón. El doctor le había dicho que si quería seguir viviendo, se sacara el feto antes de los 5 meses, y ella no aceptó. El doctor quiso salvar a la criatura, pero mi papá dijo, mejor que se la lleve con ella. Mi tía Guadalupe insiste que mi mamá murió de contagio de marido que le contagió, mi papá, que porque había ido con otras mujeres. Pero la chata, la señora que trabajó en la casa, dice que un coraje que hizo por mi hermano fue la causa de su muerte. Según ella, mi abuela murió también de una muina que le hicimos pasar, pero mi tía dice que no, que murió de un tumor. La chata no dudaba que éramos tan malos, que éramos capaces de matar a alguien. Alega también que era mucho lo que sufría en esta casa, que la bilis la sacó de aquí, y que si no hubiera sido por mi papá, que es tan bueno, nunca se hubiera quedado a trabajar con nosotros. No la queríamos, la corríamos y se llegó a ir varias veces. Cuando mi papá llegaba en la noche preguntaba por ella, porque era la que le daba de cenar. Y cuando se enteraba por qué, les pegaba a mis hermanos y luego iba por ella. Le decía que no nos hiciera caso, le daba para su cine, la convencía y se volvía con nosotros. La chata le iba a lavar la ropa a mi mamá y conocía a toda la familia. Era comadre de mi tía Guadalupe, pero no se llevaban muy bien. La chata dice que yo soy como era mi mamá, chaparrita, gordita, muy timboncita, y que por eso mi papá me prefería a mí. Según la chata, mi mamá y mi papá no se llevaban muy bien. Tenían sus dificultades porque los dos eran muy celosos. Cuando mi mamá trabajaba en el baratillo de cambiadora con sus 3 hermanos, pues tenía que hablar con muchos hombres, y aunque ella era seria con ellos, mi papá se molestaba. Cuando nació Roberto, tan moreno, mi papá no lo quiso porque pensó que mi hermano no era su hijo, y mi papá anduvo con tantas mujeres que la chata decía, «Ah, que mi patroncito, llevó a Cupido al empeño y se le olvidó sacarlo». Dice la chata que mi mamá nos quería mucho y que muy bien vestiditos nos traía a todos. Mi mamá salía todo el día, vendía raspaduras de pastel en la mañana y ropa usada por las tardes. Mi tía Piedad me crió porque a mi mamá le dio fiebre puerperal después que yo nací y me tuvieron que retirar de ella. No mamé del pecho de mi mamá. Pero mi mamá no se desatendía de su familia porque su mamá o su hermana se quedaban con nosotros. Mi tía Guadalupe, que también batalló conmigo para criarme, me contó muchas cosas de mi mamá y de mi familia. Yo siempre la molestaba a preguntas y ella me contestaba. Cuando era niña, me voy a acordar, Madre Santísima, pues ni que tuviera memoria de qué tú. ¿A poco me vas a preguntar que dónde nací? Nací en un cabrón petate en Guanajuato. Yo era la más grande y yo solita, solita como el elote, cuidaba a mis hermanos cuando mi mamá y mi papá se iban a vender fruta de horno. En ese tiempo no jugábamos con otros niños. ¿A poco me dejaban juntar como ustedes? Desde chica sufrí mucho con mis hermanos. Yo tuve que lidiar con todos, y tantos que tuvo mi madre. Fueron 18. Algunos no los vi, los perdió o se murieron. Solo 7 crecimos. Pablo, luego yo, Bernardo, Lucio, Alfredo, Leonor, tu mamá y José. También hubo una media hermana porque mi papá tuvo por ahí su mal paso. Mi tía Guadalupe siempre tuvo celos de mi mamá, que tuvo la suerte de ser la consentida de mi abuelita Pachita. Mi abuelita nunca quiso a los hijos de mi tía, pero cuando a mi mamá le hizo la maldad un ferrocarrilero cuando tenía 15 años, mi abuelita se encargó de la niña y de mi mamá. A mi mamá la abandonó el papá de la criatura y la niña murió de pulmonía a los 4 meses. Fue cuando mi mamá encontró un trabajo de galopina en el restaurante La Gloria y conoció a mi papá. Mi mamá y mi papá pusieron primero casa en la calle de Tintero, donde estaban todas esas mujeres. A mi papá no le gustó y entonces se fueron a vivir a un cuarto con mi abuelita. Después buscaron un cuarto para ellos solos. Al principio no tenían cama y dormían en el suelo. Luego que Manuel y Roberto nacieron, mi papá se sacó la lotería y entonces compró la cama grande de latón que todavía tenemos. Volvió a ganar en la lotería y entonces compró el radio. Mi tía dice que ese radio fue causa de un gran disgusto en la casa porque un día llegó mi papá y mi mamá lo estaba oyendo. Él dijo, ¿quién te dijo que pusieras el radio? Eres una india, eres un imbécil, no sabes tener cuidado de nada. Apágalo antes de que lo rompas. Mi mamá tenía mucho coraje y dijo, mira Jesús, nunca más voy a tocar tu radio. Y así fue. Murió sin tocarlo otra vez. Mi tía todavía está disgustada con mi papá por eso. Ella dice que él solo entendía de dar para comer y para la renta, y nunca piensa que una persona necesita otras cosas. Él es muy regañón, muy gritón, le grita a todos,
pero en el fondo es un cobarde y no tiene corazón ni para matar una chinche. Tiene el corazón de carrizo. Mi tía nunca se ha llevado con mi papá y por eso habla así. Hay una mujer, Julia, que vive en la vecindad de mi tía. Julia fue la esposa de mi tío Lucio y conoció muy bien a mi mamá. Ella y mi tío y los 2 hijos de Julia, Yolanda y Maclovio, vivieron en casa de mi mamá 3 años. Julia ayudaba a mi mamá con el quehacer, y Yolanda a mí me cargó y me limpió el rabo. Todos dormían en el suelo de la cocina y se fueron cuando se murió mi tío Lucio. Mi tío no podía ver a los escuincles, sus entenados, y era muy pegalón. Les pegaba mucho a los muchachos. A la hora de la comida los hacía que se sentaran debajo de la mesa y así poderlos patear mientras él comía. A mi mamá le daban lástima y les regalaba comida, si no se hubieran muerto de hambre, los escuincles. Siempre trabajaron de sirvientes y nunca tuvieron un juguete. Yolanda me ha dicho que cuando gozó más de su niñez fue cuando vivió con mi mamá. Yolanda agarraba los 5 o los 20 que mi papá nos dejaba debajo de la almohada y cuando llegaba mi mamá de la pastelería se iba al excusado a comerse lo que se cogía. Y cuando la sorprendíamos la acusábamos con mi tío Lucio y le daba una buena pela. Le pegaba en la cabeza. Pero todo ese tiempo estuvo más o menos bien porque tenía abrigo, vestido, comida. Mi mamá les daba todo. Ella me platica que mi papá era muy feliz con mi mamá, que nunca le pegaba, que la sacaba donde quiera, que mi mamá era alegre y le gustaba ir a fiestas y mi papá, aunque enemigo de ellas, aceptaba ir con tal de tener contenta a mi mamá. Que mi mamá trabajaba no porque no le diera suficiente a mi papá, sino porque a ella le gustaba tener sus centavos. Siempre le gustó tener buena ropa y le gustaban mucho los aretes, las arracadas. Cuando salía siempre iba en camión o tomaba un coche. Nunca caminaba. Hasta para ir al mercado iba en camión. Ayudaba a su mamá y a su hermana, y por eso se ayudaba vendiendo para que no le fuera a pesar a mi papá y pensar que le estaba manteniendo a su suegra y a los parientes de mi mamá. Empezaron las dificultades entre mi tío Lucio y Julia cuando ella empezó a trabajar. Salía a vender. Conoció a un ferrocarrilero, y vivía con mi tío y vivía con el ferrocarrilero. Y dice mi tía que le hizo daño, Julia a mi tío, porque de la noche a la mañana cambió. En lugar de pegarle a ella, él aceptó todo y hasta le pedía, le rogaba a ella para que le diera cosas. Le de haber dado agua de coco, porque aquí, cuando vemos que una esposa manda al marido y coquetea con otros delante de él, se dice que ya le dio su agua de coco. Dicen que con esta los tienen San Benito amarrados, amansados. Esta agua de coco es agua con la que se lavan las asentaderas y luego se las dan a beber. Otras les dan toloache. Es un té. Yo creo que Julia le ha de haber rezado a San Prieto y midió a mi tío con un listón negro, porque de la noche a la mañana se enfermó y murió de hidropesía. Mi mamá le echó la culpa a Julia y la corrió de la casa. Todos saben por aquí que Julia también midió a su primer marido, el padre de sus hijos, porque en 1 o 2 días murió. Ella lo achacó a que le dijeron que no tomara y esa vez tomó. Él le pegaba mucho. A esta señora casi todos le pegaban. Ha tenido 3 esposos porque después que murió mi tío abandonó a sus hijos por irse con el ferrocarrilero. Los 3 tomaban mucho y le pegaban. Así que lleva 3 y al muerto casi a su lado. Ahora vive bien con Guillermo Gutiérrez, y aunque no le da dinero para el gasto, nunca le pega. Dicen que mi mamá sí supo lo de Lupita y mi papá, porque no faltó quien le fuera con el chisme. Aquí se acostumbra mucho decirles a las mujeres con quién andan los maridos. Muchas veces no acaban de hacer esto cuando ya se lo avisaron a su mujer. Una vez mi mamá y mi tía Guadalupe fueron a una fiesta en la calle de Rosario, y les dijeron dónde vivía Lupita. Mi mamá agarró unas tijeras y la amenazó afuera de su casa, pero Lupita no salió. Si hubiera salido, se hubieran agarrado las 2. Mi tía jaló a mi mamá del pelo y se la llevó. Según sé por mi tía, mi papá anduvo con una sobrina de Lupita que también trabajaba en el restaurante. Mi tía dice que mi papá no se tumbó al patrón del café porque era hombre, pero de ahí en fuera barrió con todas. Mi papá tuvo un hijo con la sobrina de Lupita, pero nunca la ayudó porque esta señora se casó con otro señor y este aceptó al niño como hijo propio. A ese hijo no lo conocemos nosotros, al menos yo. Lupita sí sabe quién es el padrastro. Mi abuelita quiso saber quién era porque tenía miedo cuando creciéramos que nos enamoráramos a Consuelo o a mí. Todo lo que sabemos es que se llama Pedro y que se parece mucho a mi papá. Lupita era del turno de noche en el restaurante y mi papá de la mañana. Así es que de allí se conocieron. Ella ya tenía a Élida y a Isabel.
Ella me dice que desde que conoció a mi papá, ahora sí que todos sus hijos fueron los que tienen ahora. La niña que hubo entre Antonia y María Elena murió. Me ha dicho que mi papá en cada hijo que iba a tener se desaparecía, se desobligaba y que no se veían hasta que no había nacido ya la criatura. Una vez la dejó 2 años, y que no le ayudaba nada, que así le llegaba a dar de vez en cuando un centavo, pero que un gasto verdadero, una casa que le pagara, no, que no le quedaba nada y que se fue a arrimar para tener a sus hijas. Yo digo, pues solamente ella que lo pasó, ¿verdad? Puede saber mejor. Platica que sufrió mucho, trabajó mucho para poder mantener a sus hijas y que dejó de trabajar porque se cortó una mano. Y pues me da coraje, y no coraje, porque yo conociendo a mi papá se me hace a mí dudoso que no le haya dado ni un centavo, ni que no lo haya atendido como dice ella. Yo no he llegado a una discusión de que le diga yo, ¿cómo voy a creer que diga eso de mi padre? Yo la dejo que hable. Nunca he perdonado a Lupita por andar con mi papá cuando vivía mi mamá. Su papel no era bastante limpio. Pero ¿quién soy yo para andar metiéndome en los asuntos de mi papá? Así que siempre he tratado de llevarme bien con mi madrastra. Nunca nos ha hecho mala cara, ni cariños. No ha llegado a ese grado de hacernos caricias porque nosotros lo tomaríamos a mal. No nos podemos quejar, pero siempre habrá una barrera entre nosotros. Según me platican, cuando mi mamá murió, mi papá lloró mucho y estaba como loco, y cuando la enterraron nos abrazó a Consuelo y a mí y se tiró a la fosa con nosotras. Desde entonces hasta la fecha fue serio. Nunca lo veo riéndose, alegre. Siempre triste, siempre pensativo. Él solo con los problemas, con los gastos. Por el tiempo que salí de la escuela, casi todos de la familia de mi mamá ya habían muerto. Solo quedaban mi tía Guadalupe y su esposo Ignacio, mi tía Piedad, mi tío Alfredo y sus 2 hijos, mi tía abuela Catarina, su hijo, su hija y todos sus nietos, y otros cuantos primos. De la familia de mi papá solo conocí a mi primo David y a su mamá Olivia. Mi tío Alfredo se murió hace poco. Agarró una pulmonía porque vino a su casa borracho y sus hijos de coraje lo dejaron tirado en el suelo, en la humedad toda la noche. Al día siguiente fue a casa de mi tía Guadalupe a pedirle prestada su tina y jamón para bañarse. Dijo que le dolía mucho el pecho y que iba a ir al vapor. En unos cuantos días murió. Mi pobre tía sufrió mucho porque ya ella había enterrado a toda su familia, sus padres, sus 5 hermanos, su única hermana y sus 2 hijos. Era la última que quedaba, quitando a Ignacio y a nosotros. Como a los 12 años empecé a tomar sentido de las cosas y me retiré de jugar con los muchachos. Me empezó a gustar arreglarme y me cambiaba de ropa diario. Consuelo era la que me lavaba y me planchaba, y esto la molestaba. Así que tuve que aprender a medio lavarme mis cosas. Me gustaba adornarme mucho. Me ponía listones y me pegaba lunares en la cara. Tenía un clavel con los pétalos manchados de cacas de moscas. El tallo de alambre forrado ya estaba todo pelado. Se veía el alambre, pero me lo ponía yo en la cabeza. Según yo, me veía muy guapa, y a mi papá le daba gracia. Un día tuve un pleito porque una chamaca me arrancó mi lunar. Me dio tanto coraje que le rasgué el vestido de arriba a abajo como si se lo hubieran cortado con tijeras. Siempre me andaba yo peleando porque siempre hay envidias entre las compañeras. Chamacas que se encelan, echan habladas, inventan algo y buscan la manera que salga uno de pleito. Muchos chamacos son muy léperos y me decían algo y yo no me dejaba. Les contestaba, y muchas veces pasábamos a los hechos. Un muchacho ya grande que no me podía ver, un día que iba corriendo por el patio me metió el pie. Me caí y me descalabré. Pero yo no me asustaba, sino que me daba coraje. Después, ya casi aliviada, le reclamé. Quería tomar venganza. Él estaba alto y flaco y yo le pegué. Su mamá me vino a acusar, pero mi papá nunca hacía caso de las quejas. Mis mejores amigas eran Irela y Emma, la hija de Noé. Chita también era mi amiga, pero no tanto como las otras. Todas habíamos crecido juntas y éramos uña y carne. Si a una la trataba mal su familia, las otras la llevaban a sus casas. Si comía una, comía la otra, porque ahí está la amiga, cuando son de verdad. Siéntate a comer aunque sea frijoles o... Espérate, voy por tortillas y echamos un taco. En mis amigas deposité toda mi confianza y todo hacíamos juntas. Todos los días me mandaba la chata a traerle su pulque, que tomaba con la comida, siempre escondidas de mi papá, porque no le gustaba que fuéramos a la pulquería. Un día se me ocurrió comprar otra botella para mí y mis amigas, y nos subimos a la azotea para que no pudieran ver lo que hacíamos. Después, juntábamos nuestros domingos y nos comprábamos una botella chiquita de tequila,
y nos subíamos allá a la azotea. Allá nos estábamos toda la tarde, toma y toma, y hubo una vez en que ya no nos pudimos bajar de tan borrachas que estábamos. De no haberme sabido detener, se hubiera agarrado yo la borrachera, como Irela y Emma. También fumábamos en la azotea y contábamos chistes colorados. Luego comprábamos chicles para no leer. Irela y Emma robaron pequeñas cosas. Una vez robaron una alcancía de la escuela. Pero yo no. No estaba deseosa yo de dinero y de eso. ¿Quién sabe ellas, verdad? Yo tenía bastante dinero para gastar porque mi papá me daba permiso de irme a trabajar a una paletería cerca de la casa, cuando salía yo de vacaciones de la escuela. Me daban 2, 3 pesos diarios y esto lo gastaba. Mi papá nunca me pidió del dinero que yo ganaba. Me compraba yo tobilleras y otras cosas, pero por lo regular se me iba todo en la bicicleta o en ir a nadar. Me gustaba tener mis centavos y por eso me gustaba trabajar. Y siempre preferí el trabajo que la escuela. Cuando estaba en tercer año me metí adornadora de zapatos, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y entonces ganaba más dinero. Luego Lilia, una amiga que vivía en Soto, me dijo de un trabajo mejor, recortar figuritas de palo. Pero ahí no duré más que 2 días, porque pasó una cosa con el dueño. Lilia y yo, y otras 2 muchachas, trabajamos en la sierra en el taller, enfrente de la pieza donde él se quedaba. Era un viejo gordo, feo, cacarizo, el malvado viejo. Me caía gordo, me daba mucho asco. Bueno, me chocaba un hombre así ya rete viejo, y todavía miraba a las muchachas. Desde que llegué me veía a mí con malas intenciones. Me veía y se reía. El segundo día me dijo que me metiera a tender su cama. Y va, me metí a tenderla y luego se metió el viejo y me quiso abrazar y me quiso besar. Y cree que me sacó el pájaro y quiso que se lo agarrara con la mano. Yo le había gritado a Lilia, pero no me oyó. Yo me le retiré, ¿verdad? Estaba muy asustada. Pero él se enojó y me dice, pues para que veas, cuando yo sepa que te vas a casar, yo voy a intervenir, para decir que no te cases porque ya fuiste mía. Eso ha de haber pasado como a las 6. A las 7 salimos Lilia y yo. Yo chilla y chilla y ya le dije lo que pasó. Esa noche las 2 nos emborrachamos y ya no volvimos a trabajar allí. Ya luego volví a la paletería, porque allí la dueña era una mujer. Irela, Emma, Chita y yo nos juntamos con una palomilla, unas 12 muchachas que vivíamos allí en Bellavista. Cuando entra uno en una palomilla, si es tonta no se defiende, solo llora. Porque en una palomilla hay siempre una que tiene fama de muy mala, de pegar muy fuerte, una fiera. Las otras le empiezan a temer y por eso a veces se agrupan con estas personas o se echan a correr. Si le tienen miedo, se cree mucho. Pero si encuentra la horna de su zapato y le hacen frente, esas personas muchas veces no son sino puro espejismo. Entonces ya no pueden hacer nada. Yo fui enemiga de que abusaran de la debilidad de otras muchachas. Nunca me ha gustado que se aprovechen de las que se ven más tontitas. Por eso yo saqué la cara por muchas. Entre las muchachas nos peleábamos por los novios y las pláticas con ellas eran así. Mira que fulana de tal ya anda de resbalosa con el que a mí me gusta. O es muy chismosa, o muy cochina. Cuando tiene uno novio, él me abraza así, o me besa muy bonito, o no sabe besar, o me propone que me vaya a la oscuridad y yo no quiero, o ya se dieron cuenta en mi casa y no quieren que siga con él. Las palabras preferidas que los muchachos tienen con uno es, si de veras me quieres, vente conmigo. Y las que de veras los queremos, y sabemos que estamos casi a punto de perderlos teniendo una prueba tan a la mano, la tomamos. No queda más remedio que demostrarles que de veras los quiere uno y se va con ellos. Ese año que me junté con la palomilla se desató una ola de calentura entre todas. Una por una se fueron desgranando, como lo hacen con el maíz. Una se fue ahora, después la otra. Empezaron las más de edad, las más chicas después. Tina fue de las primeras y las otras no se querían quedar atrás y también se iban. Claro, cuando las ve uno les dice, ¿cómo perdiste? ¿En cama o en petate? A la mayoría se las llevan a los hoteles, un rato, o toda la noche. Otras a la casa de una tía de él, o de la hermana. A los 12 años tuve el primer novio. Se llamaba Donato y era el hijo de Noé, la que trabajaba con nosotros como sirvienta. Vivían en el número 32 de aquí, de Bellavista. Era un buen muchacho, pero muy feo. Y luego pues siempre lo quería yo ver menos porque yo me sentía el ama y su mamá era la sirvienta. Mi papá era muy delicado, muy estricto, y mis hermanos también, y siempre estaban al pendiente de nosotras. Así que nunca salí con él.
Si yo hubiera estado más grande hubiera podido. Ya uno de grande se da sus mañas. Pero yo era muy chica. Y ya a las 6:30 quería mi papá que estuviera dentro de la casa y acostada a las 8. A las 10 apagaban las luces de los patios y ya no salía uno. Ahora es diferente. Desde que hay televisión, los vecinos andan entrando y saliendo hasta que se terminan todos los programas y las luces las dejan hasta las 12. Mucho antes, las gentes tenían miedo de salir de noche porque tenía fama la colonia de estar llena de criminales, rateros, morfinómanos. No estaba tan poblado como ahora, y había unas zanjas enormes. Muchas veces aparecían allí ahogados, ahorcados. Esta vecindad era un nido de rateros, y de buenas a primeras desaparecían las gentes misteriosamente, y muchos creen que bajo los pisos hay muchos enterrados. Por eso muchos han hecho sus pisos de cemento. Y antes era diario robo, asesinato, violaban muchachas. Se sabe de una muchacha que tenía un novio de lo peor. Una vez le invitó a ir al cine y saliendo de que está inmediato a la plaza, le encaminó a su casa. Pero ya había quedado de acuerdo con otros, y en un puesto la metieron, la violaron y la mataron. Dicen que tantos hombres hicieron uso de ella que hasta el ano se le salió. Todo era una ola de terror y ni quien pudiera meter las manos. Y como la ley es muy liviana para estos asaltos, casi no hacen caso. Y esta vecindad fue cambiando porque fueron sacando a la gente mala de aquí. Pero todavía a la gente le da miedo salir de noche porque dicen que en esta vecindad hay espantos, almas que andan penando. Las vecinas muy viejas son las que saben mucho de los espantos. Dicen que del tinaco sale un charrito, que se aparece y se va esfumando, que una gallina sale junto a la caldera, y por esos lugares hay dinero. Roberto una vez vio al charro, otra vez lo jalaron de los pies, una vez se acostó arriba y amaneció abajo. Consuelo estaba en el water, le hablaron por su nombre y le espantaron. Otra vez a Manuel, venía muy noche, ya en la madrugada, y vio a una viejita que llevaba una carretilla con trastes. Vio que la vieja se metió a un baño y oyó que se le cayeron todos los trastes. Corrió a ayudarla, y que no era nada. Llegó a la casa blanco del susto. A Lupita le espantaban mucho los muertos. Las que son devotas de las ánimas dicen que cuando no hay gente, las ánimas cuidan y protegen las casas, pero cuando se les deja de rezar espantan. Lupita dice que no podía agacharse porque le picaban las costillas, y que de repente no se acordaba que estaba sola y le metían muchos sustos. En el restaurante le aventaban bolitas de pan, y ya no le reza. A mi papá se lo andaban cargando un muerto y a pura grosería se lo alejó, porque dicen que a las almas que fueron buenas se les dice de groserías y a las malas se les reza, y muchos avisan donde hay dinero. Hay vecindades como la Ciudad Perdida, como a media manzana de puras casuchas de madera y el suelo de pura tierra. Bellavista está reina al lado de aquella. En Magnolia, cerca de la casa de mi tía, hay una de estas ciudades perdidas. Es la peor vecindad del barrio. Si se va ahí bien vestido se llama la atención y como la ven tan vestida así la tratan. Hay gente que tiene miedo de entrar a estos lugares, pero como mi cuñada Paula siempre vivió en esos lugares, yo ya estoy acostumbrada y puedo entrar a cualquier lado. En la ciudad perdida no se encuentran señoritas, aunque están jóvenes, porque los mismos de allí abusan de ellas. Allí vivía el Tripas, un escuincle de lo peor, el terror de la ciudad perdida. Era un por 8. Así se les dice a los que tragan puro alcohol y era cuchillero hasta donde no se imaginan. Él y su palomilla iban a un cine de por allí donde a galería van marihuanos, rateros, criminales. Y a Luneta va de todo, familias, palomillas de muchachos. Muchas veces huele a la marihuana que están fumando, y si exhiben una película atrevida, gritan leperada y media. En mi barrio hay de todo, hasta mujercitas. Nosotras íbamos a Tintero a mirar. Está ocupado por mujeres de la calle. En la primera calle se veían unas muy jovencitas, de 15 o 16 años, bonitas, y a la siguiente cuadra ya encontraba mujeres viejas, gordas, nalgonas, con los pechos caídos. Se daban por 3 o 4 pesos, 5, y todavía les regatean. En Orlando, donde nosotros vivíamos antes, también hay mujeres, pero allí los hombres pagan más. En Rosario era de lo peor. Por allí pasaba cuando iba a casa de Lupita. Viven en accesorias, pero como estas no alcanzan para tantas, en una accesoria viven 2 o más. Hay el número de camas según el de mujeres, y están divididas con una colcha que las hace de cortina. Tienen su tocadorcito y su espejo, y tienen sus santos y retratos de artistas de cine y mujeres desnudas.
Mientras tenían clientes se sentaban en la puerta de su accesoria, con las piernas abiertas y el vestido levantado. Se les veía hasta por allá. Otras sin fondo, con el brasier y encima una blusa nylon, todas se traslucían. Cuando acaban de estar con un hombre, se lavan. Tienen siempre su brasero con carbón prendido y su olla de agua, en un lavamanos, y luego tiran el agua a la calle y uno al pasar hasta lo salpican. En las mañanas temprano, si usted las ve antes de que estén pintadas, cuando están arreglando su cuarto o salen a comprar sus cosas, se las confunde con cualquier muchacha. Pero a mediodía, cuando ya están pintadas, se da uno cuenta inmediatamente de quiénes son. Las mujeres estaban regenteadas por una sola y tienen que entregarle una cuota diaria. Si no habían hecho nada de dinero, porque muchos les regateaban y les ofrecían menos, aceptaban cualquier cosa. En esa calle se paraban una gran cantidad de hombres a esperar, o solo a estar viendo. La calle nunca estaba sola. A cualquier hora, siempre había hombres. Yo vi a muchos hombres casados, a muchachos de bella vista, flojos, flacos, demacrados, borrachos y jovencitos de las palomillas. Muchos chamacos no saben ni cómo se hace y tienen que ir con estas mujeres para que se los enseñen. Entonces ellos ya se dan idea y después pueden estar con otras muchachas. Lo único que yo conozco de muchachas de estos rumbos que hayan andado por Tintero son dos. Si alguna de Bellavista se llegó a ir a esa vida, fue lejos de aquí, por donde no la vieran y no la conocieran. Esas dos muchachas se fueron con sus novios y no les cumplieron. Las abandonaron y luego se las llevaron a los cabaretuchos y las hicieron trabajar para mantenerlos. La muchacha que se enamora de un hombre de estos está perdida, la pobre. Mi segundo novio fue Mario, el soldado, ese muchacho con el que después se fue mi hermana. Le decían el soldado por su modo de caminar. Cada 8 días los muchachos rentaban un tocadiscos y todos los que querían podían bailar en el patio. En ese tiempo yo todavía iba a la escuela y usaba trenzas y tobilleras. El baile empezó a las 7 y se animaba como a las 8, 8:30. Pero yo me tenía que ir deprisa si quería bailar, porque mi papá nos chiflaba y nos metíamos muy temprano. Las muchachas estábamos todas recargadas en la pared. En cada baile nos poníamos a decir, a ver cuántos chamacos te amarras ahora. Y ahí hacíamos nuestras apuestas, ¿verdad? Entonces una de las muchachas dice, mira, ese es Mario el soldado. Llegó con un suéter y era bueno, a mí se me figuraba, muy guapo, y yo veía que no era tan grosero como los otros. Me gustó mucho, mucho me gustó. Y fue Mario y me sacó a bailar y desde ese momento ya no me soltó. Ya nada más bailó conmigo y quiso saber mi nombre, pero nunca decía mi nombre verdadero. Me ponía Alicia. Ya después me dice, ¿qué? ¿Mañana nos vemos? ¿Para qué? Le dije yo. Bueno, pues para platicar. No, no puedo salir. Nomás un ratito. Ándale, sí. Me espera allá en la esquina. Después se fue y a mí me metieron. Al otro día, en una escapadita me fue al pan y vi a Mario ahí parado. Después lo vi varias veces, pero nunca llegué a salir con él y que me abrazara, que me besara. Nomás fue mi novio de palabra, no de hecho, y supo mi verdadero nombre hasta mucho después. Alberto Gómez, de aquí de la vecindad, era novio de mi amiga Chita. Después me habló a mí, ¿verdad? Y Chita me dijo que yo le había tumbado a su novio. Llegué a bailar con Alberto varias veces y él sí me abrazó y me besó. Pero no duré mucho con él porque en ese tiempo conocí a Crispín. Yo era la encargada de ir por la leche y por el pan, y mis amigas iban conmigo. Yo tenía a mi enamorado en la panadería y en ese tiempo daban ganancia, pero él, aparte, me echaba más pan. Yo me ponía a pensar, pues ¿cómo voy a llevar tanto pan a la casa? Entonces a ellas les repartía el pan que me daban de más. Cuando iba a la leche y que quería gastar y no tenía yo en ese momento, echaba agua a la leche para comprar menos y poderme gastar lo demás de los centavos. Crispín trabajaba en una ebanistería en esa misma calle. Me mandó a hablar con un chamaco y yo le mandé decir que si de veras quería hablarme, fuera personalmente. Me dijo que si quería ser su novia. Él me dio su nombre, yo le di el mío y esa noche salimos. Salimos a dar la vuelta. Hablamos. No se atrevió a besarme, ni a tocarme, ni a nada. Pero cuando regresábamos nos cayó consuelo. Venía con su novio, Pedro. Me regañó y me dio una cachetada. Y a Crispín lo insultó. Yo tenía temor de que me acusara con mi papá. Pero después Crispín habló con Consuelo y ella me dio permiso de andar con él, para tener relaciones con él. Me dijo que si iba a andar con relajos no me daba permiso, pero si iba a hacer una cosa seria, sí, porque no quería que anduviera vacilando.
Tenía 13 años cuando conocí a Crispín. Desde ese momento empezaron los temores, las corretizas, las dificultades, las golpizas. Mis hermanos, sobre todo Roberto, siempre me andaban cuidando. Mi papá, que no me había pegado antes, me pegó 3 veces, una vez con una cuarta y otras 2 con el cinturón, todo porque me vio hablando con Crispín. Crispín y yo salíamos a dar la vuelta, pero él nunca llegaba cerca de la casa. La única que lo sabía era Consuelo, pero faltaba Roberto y faltaba Manuel. Consuelo me daba permiso de ir al cine con él. Yo decía, voy a misa, y nos íbamos a las matinés. En la vecindad ya se están acostumbrando a ver a las muchachas salir al cine solas con el novio, pero mi papá no supo, porque si me llega a sorprender, me pega. Crispín sí me gustó porque era el primero que me besaba y me abrazaba. Una vez en el cine me empezó a abrazar, me empezó a besar, y tanto me estuvo abrazando y besando, que yo sentí que se me calentaron las orejas. Sentí dentro de mí un escurrimiento y me dieron ganas de estar con él. Fue la primera vez que quería estar con un hombre. Me dijo él que si nos íbamos a un hotel. Ya nos salimos del cine y le dije que no, que esperara que cumpliera yo mis 15 años. Él me dijo más veces, pero siempre le andaba yo diciendo que no. Una vez me había invitado al cine y yo le dije que no podía ir. Y ese mismo día me fui con Manuel y Paula al cine. Un muchacho que se llamaba Miguel me dio el asiento junto a él. Él me había estado hablando antes y yo no le respondí porque ya andaba con Crispín. Toda la película estuvimos viéndonos. ¿Pasó? El caso es que pues alguien le ha de haber ido a contar porque a los 8 días me dijo que con quién había ido yo al cine. Le dije que con mi hermano, que si no había encontrado yo a nadie ahí, le dije que no. Me dio una cachetada y me dijo que por qué lo andaba yo engañando. Fue el disgusto más grande que tuvimos de novios. Nos dejamos de hablar 8 días. También tuvimos dificultades por el baile. A mí me gustaba mucho el baile, pero él se encelaba y no quería que fuera yo sola. Por mí aprendió a bailar él para que yo no bailara con otros, pero cuando yo sabía que iba a haber un baile, yo me iba a escondidas con las muchachas. En ese tiempo Crispín vivía frente a Bellavista, y el taller donde trabajaba quedaba cerca de la paletería donde trabajaba yo, así es que era muy fácil espiarme. Y luego sus amigos le ayudaban, y cuando uno de ellos me veía en un baile, iba y le avisaba. Iba Crispín y me sacaba del baile. Me ha gustado el baile, pero decentemente. Pero hacer lo que eras, payasadas, no. Me daba mucho coraje que se menearan todas. Por eso de Consuelo y de Antonio no me gustó aprender nada. Pero Crispín de todos modos se enojaba. Por ese tiempo mi amiga Irela se había hecho novia del que fue mi novio, Donato, el hermano de Emma. La mamá de ella era muy enérgica, esa vieja, y tan admirada, tan exagerada, que veía a uno correr, o con un muchacho, y nos gritaba majadería y media. Y en una palabra, una señora muy delicada, y todos sus hijos le han salido malos, unos vagos de primera que tienen fama de raterillos, y la hija Irela también fue mala muchacha, pues Irela se fue con él, pero él no la abandonó. En cuanto abusó de ella, siguieron viviendo juntos. Se la trajo a la casa de la suegra y allí no le faltaba qué comer, ni qué vestir. Él es panadero de oficio y lo poco que ganaba era para comprarle zapatos o vestidos. Ella es simpática, no es fea, y él es feo. En realidad no hacían buena pareja. A ella le gustaba vestirse, pasearse, irse al cine, y no le importó su marido. No le importaba si él iba a comer, si tenía ropa, y la suegra le hacía todo el quehacer. Él es de esos hombres que tienen la costumbre de meter amigos en su casa, y a ella no le gustaba estar allí, y se venía a platicar conmigo horas enteras. Yo andaba con Crispín y quería saber lo más que se podía acerca de los hombres, así es que le preguntaba muchas cosas. Luego Donato se la encontró en el cine con otro. Donato en venganza se la llevó con un amigo de él, y ni en cama ni nada, en vil suelo, se la soplaron. Luego la corrió. Y siguió con uno y con otro, y tuvo la suerte que nunca salió mala. Luego conoció a un tal Pancho, un escuincle, y pues de ese se enamoró. Quiso escoger entre tantos y escogió lo peor. Dejó a Donato, un buen muchacho, y se fue a dar con este, huevón, cochino, una calamidad, que no trabaja, le pega y la tiene viviendo con la suegra. Pero ella lo quiere una barbaridad, y cree que si le pega le demuestra que la quiere. Estuvieron viviendo en un rincón de la casa de la suegra y ni se queja. Tanto tiempo duró de andar de arriba para abajo y nunca salió mala, que nosotros de broma le decíamos, hasta que te atinaron bien el tiro, porque con Pancho tuvo una niña. Después se fue Emma. Enoé, su mamá, se iba a trabajar a un hospital y se estaba 2 o 3 días por allá.
Así es que a Emma se le hizo fácil irse a un hotel con el novio. Entre nosotras no había secretos y en la mañana vino y me dijo: «Fíjate, te voy a platicar una cosa, pero no se lo digas a nadie. Estoy reapurada». Pero él salió renojado porque no pudo bien. Ella dijo que era un estúpido, que no había podido. Al oír estas palabras yo le dije: «Mujer, si ya te pasó eso y te salvaste, mejor córtalo. ¿Para qué sigues con él? Si ya te probó, al rato va derecho a donde tiene que ir». Pero como era su adoración, a los 2 días me dijo que ya había pasado lo peor. Ella siguió con él, pero tuvo la desgracia de que salió luego embarazada. Entonces su adoración la dejó y ella siguió aquí con su familia. Muchas veces las amigas saben mejor las cosas que los padres, hermanas y tías. Desgraciadamente las madres mexicanas no les presentan a las hijas la realidad y por eso tienen la cruz de un desengaño. Si ellas se fijan en algo raro de sus hijas, no tienen el valor suficiente para preguntarle, una palabra para sacarle la verdad, y dejan todo así hasta que su desengaño es peor. Cuando ven a sus hijas embarazadas, cuando ya no pueden intervenir porque él ya las dejó, no aceptan la verdad tan dolorosa, que ya deshonraron a sus hijas. Por eso no se confía uno en su madre. Si uno les dice que tiene novio, les dan un bofetón. Si les piden permiso para ir al cine, les gritan a sus hijas que son unas frutas, unas descaradas. Estas palabras duelen y por eso cuando un muchacho ofrece algo, se van. Muchas muchachas se van, no por calentura, sino que sus padres, sus madres, hermanos, todos las regañan. Parecen pilas de agua bendita. El que no le pega por una cosa, lo hace por otra. Maltratan mucho a las hijas mexicanas. Por eso hay tanta madre soltera. Ahora es raro ver a una muchacha que de veras valga la pena. Se ven caras bonitas y cuerpos bien formados. Y es triste la realidad. Ya no son señoritas. Es triste para el hombre que de veras las quiere y una gran felicidad se pierde. Muchos engañan al hombre, pero tarde que temprano ellos se cercioran. Y es por eso que en lugar de obrar el hombre con más cariño las desprecia por haberlas engañado. La hija mexicana sufre porque no tiene confianza en sus padres. Prefiere confiarle sus problemas secretos, íntimos, a una amiga. Por ejemplo, de la regla. La mayoría lo sabe fuera de su casa. Mi periodo me bajó por primera vez a los 13 años y me espanté, pues nadie me había preparado. En pláticas con las muchachas yo oía que cuando una muchacha se iba con un hombre que sangraba mucho. Cuando me vi el calzoncillo manchado me puse a pensar, pues si yo no me he ido con nadie. Estaba Paula viviendo entonces con nosotros y le digo: «¿Por qué le sale a uno sangre?» «¿Por qué? Yo no me he ido con nadie, me está saliendo sangre». Y ella me espantó más porque me dijo que nunca se me iba a quitar. Pues que me suelto a chillar, pensando que todo el tiempo iba a estar así. Paula nomás me dijo: «Métete a cambiar». Tenía miedo que mi ropa, mi fondo y mi vestido se me mancharan, así es que me puse papel periódico. Ya después Irela me dijo de fomentos, como mota. No sabíamos de las toallitas que se usan. Crispín y yo fuimos novios como año y medio. Me gustaba mucho y juntos estábamos muy contentos. Pero lo sorprendí con otras muchachas. Cuando iba a cumplir 15 años, 4 meses antes, nos peleamos. Lo encontré con una muchacha y me dio tanto coraje que iba a terminar con él. Entonces dijo que yo iba a ser la causante de lo que le pasara. Tenía miedo de que se fuera a matar o a hacer una locura, y que luego me echaran a mí la culpa. Me siguió proponiendo que nos fuéramos. Me dijo: «Si de veras me quieres, vámonos». Era mi mayor ilusión, mi sueño dorado, casarme por la iglesia, salir de blanco, tener mi casa yo sola, nada de que me llevaran allá con mi suegra, tener mis hijos. Yo veía, ¿verdad?, que muchos empezaron a irse, pero no estaba bien eso, porque aparte de que hacía uno sufrir a sus padres, la gente ya no la tenía a uno por buena y le decían a uno loca. Luego yo les decía a las muchachas: «Yo el día que me case he de salir de blanco». Y me decían: «¿A poco te vas a casar?». Porque yo también fui débil. Ahora reflexiono. Debieron aconsejarme, pero nunca me dijeron nada. Nadie me aconsejó. Máxime que me veían jugar siempre con hombres. Unos no solo juegan, sino que se aprovechan para tentar a uno. Por eso cuando Crispín me dijo que nos fuéramos y que después sus padres hablarían con el mío, que nos íbamos a casar, quedamos de acuerdo. Y también pensé en ese momento que iba a perder a Crispín si no me iba con él. Esa misma noche me fui. Íbamos a terminar de novios para seguir de queridos. Como yo no llevaba abrigo ni suéter, vine a la casa. Mi papá no estaba aquí.
Estaba cuidando a Antonia, que estaba enferma en casa de su mamá. Me acompañó mi amiga Emma. Ella traía su abrigo en el brazo. Puso el mío debajo y así Consuelo no se dio cuenta. Dije que iba por unos cuentos y me salí. Y me fui con él. Y nadie supo a dónde me había ido, porque Emma no supo tampoco nada. Nos fuimos a un hotel que está por la penitenciaría. Ahora que he visto bien, me doy cuenta de que era un hotel de lo peor. Esa noche me fue muy mal. Él se empezó a desvestir. Bueno, los hombres no tienen vergüenza, pero a uno siempre le da pena y yo nunca me había desnudado delante de un hombre. Esa noche no dormí con el temor de que mi papá nos fuera a encontrar, porque siempre le he tenido miedo. Y con el miedo oía silbatos, las sirenas de la Cruz Roja, y pensaba que ya me andaban buscando. Al otro día salimos temprano del hotel, como a las 5 de la mañana, y llegamos donde vive su mamá. Me dejó afuera esperándolo. Se me figuraba que todas las miradas se dirigían hacia mí. Sentía que las piernas las llevaba como de charro. Se tardó cerca de 1 hora y yo me imaginaba que ya me había dejado. Ya no estaba segura de que iba a casarse conmigo. Dentro de mí pensé, canijo, ya me hizo el favor y ya se fue. Cuando al poco rato llegó y me dijo que había estado hablando con sus padres y que pues no querían ellos. Entonces me trajo para la casa. Veníamos para acá cuando encontramos a Roberto en el patio y amenazó a Crispín, y que le saca un cuchillo y que le dice de cosas, hasta que Crispín le dijo que sus papás iban a venir a hablar con mi papá. Se hizo un escándalo en la casa cuando supieron la verdad. Consuelo me dio 2 chicotazos con una cuarta, pero yo la arañé, le rasguñé las manos. Manuel me iba a pegar y Paula intervino. Fue la única que le confesé y ella lloró conmigo, como si hubiera sido su hermana o su hija. Me dijo que había sido muy tonta. Yo con Paula no me había metido ni para bien ni para mal. Era muy reservada, muy seria, era de carácter. Pero nunca voy a olvidar que pues ni mi hermana, ni nadie lloró como ella. Cuando vino mi papá de trabajar, yo estaba afuera, en el patio, porque yo no quería meterme para donde estaba mi papá y enfrentarlo. Pero mi papá no me dijo nada, ni me tocó. Ya había yo dado un mal paso y ya no quería saber nada de mí. Después le dijo Manuel que iban a venir los papás de Crispín a hablar con él, y dijo mi papá que no volvería a verme más y que ahí me las arreglara yo como pudiera. Cuando vinieron, el que habló con ellos fue Manuel. Les dijo que yo no sabía hacer nada, que no sabía llevar una casa, que la primera comunión la hice a los 13 años, y que si no sabía hacer nada era porque no hubo quien me enseñara. Ellos estuvieron conformes de que poco a poco me irían enseñando. Mi papá le había dicho a Manuel que pusiera un plazo de 2 años para casarnos, porque yo estaba muy chica. Mi papá dejó de hablarme como un mes. No me hacía caso, después de haber sido yo la consentida. Ya me comenzaba a tratar mal. Yo sentía muy feo que él me tratara en esa forma. Estaba penada y no le quería dar la cara. Tenía tanto sentimiento que una noche comencé a llorar tan fuerte que mi papá salió a ver qué pasaba. Le dije que me perdonara y él me dijo que no fuera tonta, que él era mi padre y que nunca me abandonaría. Entonces ya me sentí mejor. Crispín venía a la casa todos los días, o me llevaba a su casa, al cine, al parque o a otro lado. A veces, muy a escondidas, íbamos a un hotel. Cuando cumplí 15 años, él estuvo aquí y unos amigos que tenía me trajeron un tocadiscos y me hicieron mi fiesta. Mi papá siempre había querido hacerme una gran fiesta de 15, con mi vestido largo y mis damas, baile, todo. Pero como ya no era yo señorita y ya no valía, yo la pena, lo único que me dio fue un par de zapatos. A los 8 días me fue a vivir con él a su casa, con la suegra. Ya no decía nada de que nos casáramos, pero yo tenía vergüenza, o miedo de salir enferma y estar en mi casa. El pobrecito de mi papá fue a buscarme a la casa de mis suegros, porque no le avisé a que me iba, ni nada.